Bueno, pues yo creo que efectivamente los procesos de innovación y de investigación revierten, digamos, en la mejora de la enseñanza. ¿Por qué? Primero porque la innovación nos permite ver cuáles son aspectos novedosos importantes de mejora continua en la forma de enseñar, ¿no? Yo creo que en general, en este momento yo diría que todas las universidades están en transición entre un modelo que ya dejamos atrás, que es el modelo centrado en la enseñanza, todo el mundo habla de este tema, ya es algo tópico, y estamos intentando cambiar hacia un modelo más centrado en el alumno. Eso todos decimos esto, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo hacemos esto? Ahí está la innovación, de ir trabajando nuevas metodologías, nuevos enfoques, nuevas maneras de trabajar de los profesores, no solamente de manera individual, sino también colectiva, y esto está suponiendo una reforma muy importante a nivel de todo el mundo. Europa decidió pues esa reflexión a nivel de todas las universidades a través del denominado proceso de Bolonia, y también en otros países, en Latinoamérica, en casi todos los países, están haciendo una reforma importante de sus metodologías. La innovación, por tanto, está ayudando mucho a ese cambio, y la investigación es la que realmente nos trae nuevos conocimientos, el desarrollo de nuevos conocimientos que son realmente muy relevantes, y realmente cada vez más tenemos una información mucho mayor, a veces ingente, a veces indigerible, pero bueno, nos ayuda también a aportar a los contenidos ese valor de la actualidad, del avance científico, etcétera, y eso hay que traducirlo no solamente a las aulas de la universidad, sino a toda la sociedad. Y por tanto la universidad tiene la responsabilidad de difundir también esos conocimientos en la sociedad para que esos avances sean aprovechables por la mayor número posible de personas. Bueno, para mí la innovación, en primer lugar, es casi una actitud también, ¿no? Yo creo que innovar es saber mirar, es la persona que mira, y hay personas que miran, no sé, su barrio, su escuela, sus alumnos, y siempre ven lo mismo, ¿eh? Y mientras que hay personas que cada día ven cosas diferentes en sus alumnos. Este es innovar, el que es capaz de ver cosas que están sucediendo y que a veces son matices, son variantes, y entonces esa persona está más dispuesta a innovar porque tiene una actitud interior de mirar, de saber mirar el mundo, y de ver que cada día en su entorno van cambiando las cosas. Entonces él pues lo ve. Luego innovar también es una competencia que no solamente es individual. Yo creo que es una competencia también de las organizaciones, de las instituciones. La universidad tiene la competencia de innovar, debe tener la competencia de innovar. ¿Y qué significa esto? Pues que las universidades que son innovadoras son aquellas que desarrollan esta competencia porque son capaces de resolver problemas y necesidades que están en la sociedad en este momento, y que tienen un ritmo suficiente para dar respuesta adecuada en el momento oportuno. Porque la innovación tiene que ser que cubra o que resuelva problemas, pero problemas que está viviendo la sociedad. Entonces, si esos problemas se resuelven dentro de 10 años, no han sido para nada, porque hemos sido muy lentos. Entonces, las universidades, de los problemas que tienen es que tardan demasiado en dar las respuestas efectivas. Es decir, esa capacidad de innovación tenemos que trabajarla más en las universidades para que sean mucho más veloces en dar respuestas a necesidades que están demandando la sociedad, y que muchas veces las universidades no son las instituciones más rápidas en ello, sino siempre se nos adelantan otras empresas, otras instituciones, porque son las universidades demasiado burocráticas. Entonces yo creo que ahí sí que necesitamos una nueva formación y organización más dinámica, más innovadora, que permita ejercer esta competencia. En el modelo llamado de triple hélice, yo creo que había que hacer casi un trébol de 4 hojas, porque yo creo que había que añadir, por un lado están los gobiernos, los estados, las universidades y las empresas. Pero yo creo que había que añadir también a la sociedad civil. Es decir, yo creo que hay que hacer una nueva hoja en ese trébol, porque es importante que participen también de manera activa en cuáles son las necesidades, y eso tiene que venir de la sociedad. Y por tanto, es verdad que las universidades y las empresas son parte de esa sociedad, pero no son toda la sociedad. Entonces yo creo que incluir ese cuarto aspecto es cuando realmente haríamos una innovación social realmente. Por tanto, yo creo que yo añadiría ese aspecto
no solamente servicio a la sociedad visto desde alguien que entrega algo a la sociedad, sino que es algo que en colaboración y haciéndoles partícipes de estos avances. Yo creo que ahí sería cuando entremos en un modelo mucho más completo todavía. Bueno, yo creo que no es malo que el aprendizaje es heterogéneo. Yo creo que es bueno que el aprendizaje es heterogéneo porque cada persona somos distintos, ¿eh? No hay dos personas iguales. Precisamente uno de los problemas que hemos tenido en la enseñanza por tradición es que hemos considerado siempre que todas las personas eran iguales. Hablamos a los alumnos como si todos fueran iguales, cuando las motivaciones son distintas, las necesidades son distintas, las personalidades son distintas, los estilos de aprendizaje son distintos. Es decir, cada persona es un mundo. Entonces, que ese grupo sea heterogéneo es bueno, porque es una riqueza de la propia aula, de la propia clase. Entonces, la cuestión es cómo atendemos esto. Entonces, yo creo que ahí, indudablemente, depende mucho, en cada sistema educativo, en cada país, si el sistema educativo es un continuo educativo de verdad, o es muy fragmentado. Por ejemplo, si el sistema de enseñanza universitaria va con una metodología, una manera de entender la educación, el sistema no universitario va de otra manera, es mucho más difícil esa transición de los alumnos a la universidad. Mientras que en la medida que el sistema se vaya siendo más común en la forma de trabajar los profesores tanto de primaria como secundaria, etcétera, ¿y eso cómo se puede hacer? Pues introduciendo, por un lado, el concepto de la investigación desde los niños. La investigación no es algo que solamente lo pueden hacer los científicos y de gran altura, sino que la investigación lo pueden hacer los niños pequeñitos. Es una manera muy distinta, pero ese proceso de investigación, esa actitud de investigación, hay que mantenerla durante todo el proceso, es decir, en secundaria, en bachillerato, en la universidad, etcétera. Y eso sería una manera, primero ya, de entender la enseñanza, que estamos aprendiendo todos, estamos investigando, estamos viendo la realidad, estamos intentando poner nombres a las cosas, que es como llega el conocimiento, y eso tenemos que hacerlo con los niños. En la medida que sean grupos heterogéneos, cada uno puede ver cosas distintas, perspectivas. El trabajo colectivo va a ser más rico. Es más difícil, cuanto más heterogéneo es más difícil, pero también es más rico, ¿no? Yo creo que la innovación ahora sería buscar métodos, estructuras y organizaciones y estructuras organizativas que nos ayuden a esto. Y eso, para mí, fundamentalmente se basaría en lo siguiente. Por un lado, yo creo que el concepto que tenemos de profesor y el número de alumnos, ese concepto hay que cambiarlo. Hay que pensar que tenemos grupos de alumnos, profesores, que ya no son mis alumnos y mi clase, sino que tenemos alumnos y tenemos que empezar a trabajar los profesores más colegiadamente, más trabajo en equipo, con nuevas visiones de poder, por ejemplo, estar profesores en un momento determinado con más alumnos y apoyándonos y trabajando más conjuntamente. Y eso significa una riqueza también en la forma de trabajar, que no es tan individualizada. Necesitamos mucho más cooperación y también el hecho de que, como sabemos todos, el tema de las tecnologías. Yo creo que ya ninguna universidad se plantea una enseñanza si no está basada en las tecnologías, porque nuestros alumnos realmente cuando llegan a clase, cuando llegan a la universidad y cada vez más, pues vienen con unas herramientas muy potentes que ellos ya utilizan y que los profesores, si no las utilizamos con la misma manera, pues es que quedamos fuera de su mundo. Entonces, por tanto, yo creo que las tecnologías es algo que tenemos que hacer. Y las tecnologías significa que las podemos utilizar dentro de la parte presencial y como apoyo a la parte no presencial. Es decir, que yo creo que tenemos que manejar ahí cómo podemos utilizar las metodologías como una herramienta importante a la hora de interaccionar, de dar contenidos, de trabajar, de hacer proyectos, etcétera, tanto en el aula como fuera del aula. Y yo creo que eso son innovaciones que estamos trabajando en ello y que eso juntamente con la investigación, pues estoy convencido que en los próximos años, cuando los profesores empecemos a trabajar de manera muy generalizada de esta manera, el aprendizaje va a ser mucho mejor. Bueno, esto fue un tema que trabajé yo en el Congreso, en un panel, y ahí lo que yo veo un problema es que las universidades tienen que ser coherentes con lo que quieren y clarificarlo claramente, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, que en este momento yo entiendo que un profesor universitario tiene que ser
docente e investigador. Es decir, tiene que investigar. No podemos entender un profesor que no investigue. Ahora bien, una cosa es, hay muchos tipos de investigación. Y por otro lado, lo que estamos viendo en este momento es que con este cambio que hablábamos de la enseñanza, lo que supone en este momento dar clases en la universidad, con la nueva adquisición de nuevas herramientas, tecnologías, un cambio también en los papeles y en el rol que tiene que trabajar un profesor, realmente hay unas exigencias muy fuertes por parte de los profesores. Cada vez más la academia nos exige pues, conocer más métodos, trabajar con competencias, saber evaluar competencias, tener tutoría, saber, y así podríamos decir muchos roles que están pidiendo, ser un facilitador, de llevar, de acompañar a los alumnos en sus trabajos, o sea, muchos cambios que tienen que hacer los profesores del paso que venía dando una clase más fundamentalmente magistral, aunque luego tuviera pues algunos ejercicios, al papel que se pide hoy a un profesor cambia muchísimo. Eso exige horas de planificación, horas de trabajo. Y entonces, esto hay que valorarlo de otra manera. Hay que empezar a reconocer la docencia, para reconocer la docencia de prestigio, de calidad. Es decir, yo creo que en este momento, así como en la parte de la investigación, hay muchos criterios que se pueden reconocer a un profesor que sea, a un investigador que sea de prestigio, no pasa lo contrario en la docencia. La docencia no, es decir, las universidades se conocen a los profesores por sus investigaciones, pero nadie conoce, dice, es un profesor muy bueno, es famosísimo. No se reconoce la docencia. Es decir, un profesor bueno o malo tiene el mismo reconocimiento en su universidad, entonces esto no puede ser. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un desequilibrio muy importante entre docencia e investigación. La investigación tiene mucho peso, lo que está haciendo es que los profesores que quieren promocionar se dediquen más a la investigación y dejan abandonada la enseñanza, justamente en un momento, o abandonada en el sentido de que no dedican a lo mejor con calidad esa preparación del aprendizaje de los alumnos, que es una función esencial en la universidad y que es la primera responsabilidad de una universidad, es formar bien a los alumnos como personas y como profesionales. Y esto en este momento está en riesgo en la medida que las demandas tanto de las acreditaciones de los profesores externas, que te exigen que la valoración es muy fuerte en la administración y no en la docencia, pues puede hacer que haya una dejación de la docencia. Yo creo que ahí un mensaje es equilibremos un poco este proceso de docencia y investigación con reconocimiento en ambas. Por tanto, tenemos que buscar criterios de cómo podemos valorar bien la docencia de calidad y también ajustar los tiempos para que esa dedicación sea posible entre docencia e investigación. Y esto quiero decir que si a un profesor le pedimos 4 o 5 asignaturas, ¿qué investigación profunda va a hacer? Por tanto, yo creo que eso, si queremos un profesor equilibrado, tenemos que equilibrar el prestigio y la dedicación entre docencia e investigación. Efectivamente, yo creo que ha planteado muy bien el tema. El conocimiento, nosotros lo fragmentamos demasiado. El conocimiento es fragmentado y quizás lo hacemos todavía más fragmentado porque lo dividimos en estancos. Es decir, esta es la parte de cada una de las materias, cuando en realidad la realidad es algo que está mucho más interactiva, tiene digamos, es más más holística. Entonces yo creo que las competencias nos permiten, en principio, tratar esta integración de contenidos en la propia acción de la formación en que los alumnos están inmersos. Y para eso, ¿qué se requiere? Se requiere un trabajo más cooperativo entre los profesores. Por ejemplo, hay algunas universidades que trabajan estas materias, en vez de por materias, en vez de por asignaturas, lo trabajan por módulos, donde en ese módulo, imagínense por ejemplo un proyecto, en ese proyecto trabajan varios profesores con el mismo proyecto. Uno puede, digamos, ser el que se preocupa y asesora y supervisa y evalúa la parte metodológica. Otro puede hacer referencia a la parte de contenidos de una materia y otro de otra. Es decir, que el proyecto puede ser mucho más rico para los alumnos y, sin embargo, los profesores, para poder evaluar ese proyecto, tienen que hacerlo conjuntamente. Eso significa otra visión de la enseñanza, y que sería mucho más adecuado para tratar la realidad y que mucho más motivador para los alumnos ver cómo los contenidos tienen su interacción
Y qué mejor que verlo en la propia actividad que están realizando en el aula, con diferentes profesores que ya no son profesores distintos, sino profesores que trabajan en común, pero eso requiere una visión de la enseñanza distinta. Pues yo creo que, como decía antes, era una trilogía esencial. Desgraciadamente, durante mucho tiempo, pues eran tres entes separados. Por un lado, el gobierno pues va marcando sus preferencias, sus prioridades, sus planes. Tanto las empresas como las universidades daban respuesta a esas demandas que les hacía el gobierno, etcétera, pero no había una visión conjunta, interinstitucional, decir, bueno, esos planteamientos necesitan trabajar desde el principio conjuntamente los tres aspectos. Y decíamos nosotros hace un momento que incluso podíamos añadir ya el tema de la sociedad, ¿no? Pero bueno, aunque fueran esos tres, trabajarlo conjuntamente. No es lo mismo que sea un gobierno quien señale las líneas estratégicas, que sean unas líneas estratégicas que están discutidas, consensuadas, cuáles son las importantes líneas estratégicas en investigación en determinadas áreas en los próximos años. Esto, si se hace de una manera unilateral, es muy distinto los frutos que si lo hacemos conjuntamente y cada uno ve por qué, a qué necesidad estamos intentando cubrir, estamos dando satisfacer y pensarlo con esta heterogeneidad de fuentes, yo creo que siempre es algo muy positivo y eso tiene un impacto. Y esto ha sido un acierto por parte del Instituto Nacional de haber hecho este congreso, donde justamente uno de los congresos, porque ha sido varios a la vez, haya sido sobre este tema, de unir el trabajo de la tecnología, de la ciencia, la tecnología y la sociedad para ver cómo trabajar en ello. Yo creo que ha sido un acierto de tema importantísimo en estos momentos y le felicito por ello. Y por toda la organización, porque realmente ha sido impresionante ver la cantidad de actividades que se hacían a la vez simultáneamente. Entonces, bueno, pues realmente reconocer su labor de organización, felicitarles y nada, que sigan trabajando en esta línea.